debutante y autor del blog Acorazado Cinéfilo, que presenta la comunicación titulada La infancia en el cine soviético, Lva Fiodora, 1958, Serioja, 1960, Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен, 1964. Tiene la palabra. Buenos días. ¿Se oye, no? ¿Está abierto? Bueno, continuando con la sesión... Abajo. Sí, buenos días. Continuando con la sesión dedicada a la cultura, has hablado de literatura, voy a hablar de cine. Y bueno, he hecho una ponencia que está disponible en mi blog, Acorazado Cinéfilo. Es un blog personal donde tiene una sección en la que yo analizo cada cierto tiempo alguna película soviética. Películas no tanto del cine mudo soviético, que es muy conocido, sino incluso de la etapa posterior. Hoy voy a hablar muy por encima de 3 películas que tienen como tema común la infancia. Por eso el título de la ponencia es La infancia en el cine soviético. La ponencia está dividida en 3 bloques. Hay una pequeña introducción, nos habla de la infancia, se expone un poco rasgos generales de la infancia, y luego hay la presencia de la infancia en la literatura clásica rusa del siglo XIX y cómo hay esa conexión, esa continuidad entre los clásicos de la literatura rusa y estas 3 películas que he seleccionado, que son películas bastante conocidas en Rusia. En su momento incluso algunas tuvieron premios y reconocimientos. Aquí podéis ver la imagen de una de esas películas que es muy conocida, que es Serioja, una película de los años 60, y precisamente el protagonista es un niño con ese nombre, Sergito, ¿no? Bueno, voy a empezar citando a 2 clásicos de la literatura rusa que han tratado el tema de la infancia. Uno es la novela de Tolstoy, Diestva, que es la primera novela de una trilogía, Infancia, Adolescencia y Juventud. Hay aquí una cita muy bonita, está en ruso y en español, ahí lo podéis ver, y he marcado yo en azul, siempre hago en mi blog esta especie de selección de colores que no son hipervínculos, son simplemente destacar ideas principales. Esos 2 motivos de la vida que en la infancia mueven al niño, como son la alegría inocente y la necesidad ilimitada de amor, lo he marcado en ruso arriba y abajo en español. Esta novela del año 1852, y que veremos luego que ese realismo en el tratamiento de la infancia tiene, por así decirlo, una continuidad, como he dicho antes, en las películas citadas que corresponden a la época del deshielo de Khrushchev. También he seleccionado otra cita de un poema, en este caso de Iván Bunin, ahí lo tenéis, y muy bonito poema que se llama Infancia, Diestra, exactamente el mismo título de la novela de Tolstoy, y habla precisamente de la luz deslumbrante de la infancia, una imagen muy presente siempre en la poesía. Hay que recordar el último verso que se encontró en el bolsillo de Antonio Machado, donde habla de esos días azules, ¿no? Ese sol de la infancia, ¿no? Y también creo que estos versos de un escritor que fue premio Nobel, si no recuerdo mal, de literatura, Iván Bunin, y también, digamos, que aparece claramente en el tratamiento incluso fotográfico, la iluminación de los niños de las películas que voy a citar. Bueno, aquí he puesto de nuevo la cita, aquí tenemos a Tolstoy escribiendo, aquí tenemos de nuevo el poema de Bunin, aquí tenemos a Bunin, Iván Bunin, y aquí he hecho una especie de introducción hablando de la infancia como ese primer momento del ciclo de la existencia en el que se está desarrollando lo que llamamos en filosofía, porque yo no soy profesor de la Escuela de Idiomas, no hay un error, yo soy profesor de filosofía, o mejor dicho fui, porque estoy jubilado ya, de secundaria. Entonces mi acercamiento al cine, en este caso a la cultura rusa, siempre tiene un toque o está teñido por la filosofía. En la infancia, en ese periodo, en la primera infancia, en el que todavía no se ha desarrollado la diferencia específica que decía Aristóteles de la razón, lo que nos diferencia de los animales, tenemos que, por un lado, tanto la infancia animal, si se puede llamar así, como la infancia humana, se caracterizan por la época del crecimiento físico, la época del aprendizaje, la dependencia de los padres, tanto en la protección para el alimento y también la exploración del entorno a través del juego. Todo esto está muy presente en las 3 películas que voy a comentar posteriormente y
La gran diferencia entre la infancia humana y la infancia animal es que el humano, en la medida en que aprende el lenguaje y empieza a hablar, desarrolla desde muy pronto lo que son los valores y las normas, es decir, la socialización. No hay más socialización que precisamente la adquisición del lenguaje. Esta infancia humana, que es mucho más larga, como se puede ver también en el cine, incluso podríamos decir que en la sociedad actual la infancia se prolonga casi sin fecha de finalización, y la literatura clásica rusa, aparte de la novela que he citado de Tolstoy, Diesta, tiene también los maravillosos cuentos de Anton Chejov, que antes se ha mencionado en varias ocasiones, y aquí he aludido a dos cuentos que me parecen maravillosos, sobre todo por esa condensación que el maestro de la miniatura, que era Chejov, Repetitor, que es el cuento El repetidor, apenas 3 o 4 páginas, una historia de un niño torpe que da clases particulares con un chico adolescente. Es un cuento de un humor verdaderamente, yo diría que incluso cruel, ¿no? Y otro cuento que he seleccionado entre los muchos donde Chejov trató el tema de la infancia es Skutchnaye Biela, se puede traducir como una historia aburrida, ¿no? Aquí tenemos una imagen muy conocida de los dos autores, de Chejov y Tolstoy, y aquí, esto ya es personal, en el año 1997, hace ya un tiempo, yo utilicé el cuento Repetitor de Chejov como guía para un trabajo de fin de curso que tenían que hacer los alumnos de tercero de BUP, que era el análisis psicológico, sociológico y ético de una novela clásica del siglo XIX, y seleccioné este cuento cortito como ejemplo del trabajo que tenían que realizar. Bueno, sin más preámbulo voy a empezar ya con las 3 películas seleccionadas. Aquí tenemos el cartel de la película Edvard Fiodor. Edvard Fiodor es una película del año 1900, no recuerdo de memoria, tengo que mirar aquí, 1958, una película de este director, Marlene Kutchev, que posteriormente realizaría 3 películas muy importantes, que son Primavera en la calle Sariechnaya, Tengo 20 años y Lluvia de julio. Esas son sus 3 grandes películas que están considerados clásicos no solamente del cine ruso, sino del cine universal. Lamentablemente Marlene Kutchev no es un autor excesivamente conocido fuera de Rusia. Y esta película, aquí tenemos precisamente los títulos de crédito, está ambientada estoy enseñando imágenes rápidamente, aquí tenemos con el niño protagonista, está ambientada al final de la Gran Guerra Patria. Un soldado, se llama Fiodor, regresa a casa y tiene un encuentro casual con un niño que tiene el mismo nombre, Fiodor. Por eso la película se llama Los dos Fiodor. Estos dos Fiodor, Fiodor Bolshoi y Fiodor Mali, se unen y evidentemente se unen en su soledad y comparten una relación de amistad prácticamente paterno-filial. La película incluye también la presencia de una chica con la cual se casa el Fiodor grande, y a partir de ese momento forman una especie de familia reconstituida. Esta película podría situarse, vemos aquí más imágenes de la película, en un subgénero cinematográfico que podríamos llamar el cine del regreso de los soldados al hogar. Hay una película norteamericana que sí que es muy famosa, es de William Wyler, y es Los mejores años de nuestra vida, The Best Years of Our Lives. Una película que además es muy oscarizada, trata el mismo tema, pero un tratamiento distinto, quizá porque se enfoca en los adultos, precisamente en los soldados que regresan del frente. Aquí, aunque uno de los protagonistas sea el Fiodor grande, realmente la mirada del niño, como pasaba en la novela de Tolstoy y como pasa en esos cuentos que he citado de Chejov, predomina prácticamente esa mirada infantil sobre esa realidad que está tratada desde la cotidianidad y el humanismo, que podríamos considerar características de la literatura de Tolstoy. Y en ese sentido, estamos viendo imágenes de la película, fotogramas, en este sentido, Edvard Fiodor
es muy distinta de esta otra película, una película mucho más conocida, que es La infancia de Iván, de Tarkovsky. Ivanova Diestra es una película, la primera película, el primer largometraje de Andrei Tarkovsky, del año 62, donde otro niño huérfano explora una realidad de muerte y venganza en plena guerra, en la Gran Guerra Patria. Y esta película, de hecho, no la he seleccionado, simplemente la pongo como contraposición al tratamiento de la infancia, quizá más optimista en la película de Hutsiev y mucho más trágico, épico o metafísico, quizá como sería el cine de Tarkovsky en el caso de La infancia de Iván, ¿no? Aquí tenemos también algún fotograma bastante conocido y pasamos a hablar de la segunda película. La segunda película es Siriosa. Aquí tenemos el cartel de la película. No, este es la ilustración de la portada del cuento. Viera Pánova, la autora de, no sé si es una novela corta o un cuento, que se publicó en el año 1958 y que fue adaptado al cine. Aquí tenemos a la autora junto con los directores Georgi Danielia y Igor Talankin. Película dirigida por dos directores. Aquí tenemos el cartel de la película, otro cartel de la película. Este es el título de crédito, como podemos ver aquí es una captura de un canal de películas antiguas, soviéticas. Esta imagen es muy conocida. Estas tres películas las tengo yo comentadas en mi blog de manera independiente. De hecho, lo que he hecho aquí es prácticamente un resumen de las monografías. Son monografías que había dedicado yo a cada una de esas películas. Bien, aquí tenemos precisamente la localización de la película en el año 1960. Siriosa es una película entrañable. Creo que las personas que la han visto no pueden olvidar diferentes imágenes y aventuras, travesuras del niño. Bien, voy pasando imágenes. Aquí tenemos la segunda película que quería comentar, Siriosa, una película del año 1960, dirigida, como hemos dicho, por dos autores no muy conocidos. El protagonista es un niño de 5 años y la acción se desarrolla entre un verano y un invierno. Es curiosamente una vida sin escuela. Una granja colectiva, es una película rural, donde lo que vemos es el paso del tiempo. El paso del tiempo, como digo aquí, en la naturaleza, los cambios de estación, que en Rusia son mucho más contrastados que aquí, lógicamente. El paso también del juego, la aventura, la espera, el encuentro, los afectos y el diálogo con los adultos. La película tiene un punto de vista mucho más centrado en el niño que el anterior que he comentado. Y hay otros dos personajes que son los adultos, la madre del niño que había quedado viuda en la guerra, tema que no se trata realmente, que era tangencial, pero que se vuelve a casar y se casa con el jefe de la granja estatal, que además lo interpreta un gran director de cine, que es Sergei Bondarchuk, que fue el director de la adaptación de Guerra y Paz, muy famosa, y también el actor. Aquí interpreta al padrastro, podemos llamar, del niño, y bueno, las aventuras que vive Siriosa tienen que ver con la exploración, como antes citaba al comienzo de la ponencia, del entorno, un entorno que puede parecer reducido, pero que sin embargo está lleno de tanto de actividad como de sorpresas. Hay una serie de personajes secundarios que realmente son también inolvidables, porque son totalmente estrafalarios. Por ejemplo, el capitán Kostia, que era un capitán, una especie de marino mercante, que tenía tatuajes y que llevaba unas caracolas donde escuchaba los mares lejanos del sur, ¿no? También hay un tío bromista, el tío Petia. Hay una escena verdaderamente memorable en la que el niño desafía al tío, que era un desconocido que se presenta, hace una visita de estas esporádicas. Y bueno, hay otros aspectos que quizás sean secundarios, como la aparición de un noticiero cinematográfico donde la granja colectiva recibe un premio por el aumento en la producción de leche. Yo creo que todo eso es algo totalmente secundario en una historia en la que realmente predomina siempre un punto de vista psicológico, infantil y podríamos llamar alejado de esa visión
trágica de la guerra prácticamente aquí ya no se menciona, y tenemos un periodo de paz. Además, como hemos señalado antes, estas películas se rodaron precisamente a partir de la época del deshielo de Khrushchev. La última película que quiero comentar sería esta. El título de esta película es un poco largo, aquí lo tenemos. Dobro Pajalavat y Pastaramni Hot Restricción. La traducción sería algo así como bienvenidos o prohibido la entrada a toda persona ajena, sería una especie de traducción casi literal. Esta película fue una de las primeras, no recuerdo si fue la primera, que dirigió Ellen Klimov. Ellen Klimov es muy famoso porque rodó Ben y Milo, una película que es un referente del cine bélico. También él estaba casado con la directora, se me olvida el nombre, la directora, bueno, una directora de origen ucraniano que realizó dos películas muy conocidas, Alas, Irina Shepik. ¿Irina? Irina Shepik. Bien, la película Dobro Pajalavat tiene un vínculo bastante claro. Aquí podemos ver también carteles de la película con el personaje del director del campamento de verano, y aquí tenemos una imagen del director y aquí un cartel introductorio de la película que dice que esta película está dedicada a todos los adultos que una vez fueron niños y a los niños que seguramente se convertirán en adultos. La película está ambientada en un campamento de verano, es del año 1964 y, aparte de las audacias formales que puede tener en los encuadres, en la planificación visual, tenemos una comedia o una sátira política y social que tiene un aspecto de comedia infantil, o más bien confluyen las dos, la comedia infantil y la sátira política y social. Este campamento de verano presenta las travesuras de un niño que se llama Kostya. Este no es. Aquí tenemos imágenes de película, aquí tenemos a Kostya. Kostya es expulsado del campamento por una travesura. Además, tiene un valor simbólico muy curioso, porque el niño desafía una prohibición, que es que no pueden nadar a una isla cercana, que está contaminada. Y claro, como es un niño, desafía la prohibición, va nadando, lo descubren y lo expulsan. Pero este niño aquí expulsado ya, con su maletita, con su nombre, imagina el disgusto que le puede dar a la abuela si llega expulsado del campamento. ¿Y qué hace? Aquí está imaginando qué pasaría si vuelve a casa. Entonces sería el asesino de su abuela. Él no puede convertirse, es una escena realmente memorable, no puede convertirse en el asesino de su abuela, así que regresa al campamento a escondidas y se oculta debajo de una tribuna, desde donde el director del campamento, que está claramente satirizado porque es una especie de burócrata con discursos vacíos, el camarada Jimmy, aquí lo tenemos, se oculta en esa tribuna y allí pues le dan comida, en fin, lo protegen. Aquí tenemos imágenes de los niños y aquí tenemos precisamente la tribuna. Tenemos ahí una imagen verdaderamente impresionante del camarada Jimmy, que está haciendo sus discursos vacíos, intransigentes, un hombre totalmente gris, que realmente marca una disciplina muchas veces sin sentido. Y aquí tenemos una serie de fiestas y al final de la película, siento hacer spoiler, lo siento mucho por todos, el niño vuelve a desafiar las prohibiciones, pero de nuevo en ese juego entre realidad y fantasía, verdaderamente maravilloso, que puedo recordar a Gogol, el niño vuelve a desobedecer, es decir, vuelve a ser libre, porque la única libertad es la desobediencia. Esta lectura kantiana, quizá Kant no estaría de acuerdo, se revolvería en su tumba, pero creo que la única libertad es la desobediencia a las normas, y los niños lo representan claramente en el sentido de que no tienen la conciencia de ese desafío, sino simplemente la libertad del juego.
Bueno, brevemente he hecho un repaso, más que nada por dar a conocer estas películas, porque supongo que muchos de vosotros no las conocéis, y termino la pequeña ponencia recordando de nuevo, aquí tenemos lo de la película, que estas tres películas rusas, rodadas en lengua rusa evidentemente, se acercan a la infancia con una mirada muy lejos del sentimentalismo y la ñoñería propias del cine comercial de Hollywood. Además, entroncando con esa herencia que he dicho de los grandes maestros de la literatura rusa que he citado anteriormente, y vuelvo a presentar aquí la famosa cita introductoria de esta película última, de Drupal Jalabat, que marca, por así decirlo, una imagen del cine soviético completamente desconocida para todos aquellos que, llevados de la ignorancia y la rusofobia, identifican el cine soviético como un cine puramente propagandista, un cine puramente centrado en las granjas colectivas y en los personajes, digamos, colectivos asociados con la guerra. Entonces vemos aquí que claramente en un país tan grande y con una cinematografía tan rica, incluso en periodos difíciles, donde también había una censura, se podían hacer maravillosas películas que entroncaban directamente con la gran y rica tradición de su cultura. Esto es todo. Gracias. Bien, muchas gracias.